5 de la mañana y vamos a ver nuestros titulares actualizados de la hora. La FIFA inició un proceso disciplinario contra el jugador Luis Suárez por la mordida que le dio al defensa italiano Giorgio Chiellini y la decisión se conocería mañana. Jefe de la Comisión de Árbitros de la Federación Peruana de Fútbol consideró que el jugador Luis Suárez podría ser suspendido del Mundial por la mordida que le dio a defensa italiano. Presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, participa en audiencia donde juez decidirá si le da o no prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción. Y la Marina de Guerra reanudó la búsqueda de los 3 pescadores desaparecidos tras el choque de 2 embarcaciones en Pisco. Esta madrugada un hombre murió y otros 2 resultaron heridos tras balacera desatada entre 2 bandas rivales en los barracones del Callao. Bueno, y como ya lo habíamos comentado hace un momento, la FIFA ha abierto proceso disciplinario a Luis Suárez, el jugador de Uruguay. De acuerdo a la información que figura en la página web de la FIFA.com, el jugador ha sido invitado para que presente la posición y cualquier evidencia documentaria hasta las 5 de esta tarde, hora de Brasil, 3 horas local. De acuerdo al artículo 77 del Código de Disciplina de esta institución, es responsable para sancionar cualquier tipo de infracciones y tienen que presentar en el más corto plazo cualquier tipo de evidencias, declaraciones, y también se podrían recoger material de video o de audio. Entonces, como ya estamos señalando, la Asociación Uruguaya de Fútbol se está reuniendo en los próximos minutos con la FIFA para poder ofrecer sus descargos por este incidente del jugador Suárez, el jugador, el pistolero de la Selección Nacional de Uruguay, ocurrido en el partido de ayer contra Italia. La situación está bastante complicada entonces para Luis Suárez, contra quien podría haber una severa sanción que incluiría varias fechas sin poder jugar. En todo caso, vamos a esperar la resolución de la FIFA, que lo que se ha informado estaría lista en horas de la tarde, pero que recién se daría a conocer el día de mañana. Bueno, y después de esa información vamos a regresar al Congreso de la República, donde también está centrada la atención de los medios. E Igor Malca nos va a contar qué es lo que ha pasado en estos minutos. Igor. Bueno, en estos minutos, Pilar, continúa el debate. Hasta ahora toma la palabra Santiago Gastañaduy de las filas del nacionalismo respecto al pedido de la Comisión para que la Comisión de Fiscalización pues tenga facultades extraordinarias para investigar al gobierno de Loreto que dirige Iván Vázquez. Pero, como te comentaba en el enlace anterior, en la otra sala, en la sala Grau, está sesionando la Comisión de Economía y escuchando a Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas, que está exponiendo el tema del paquete de medidas económicas destinadas pues a incrementar las cifras económicas, la inversión también, la promoción de la inversión, entre otras medidas. Esto se hace en una sesión contrarreloj, ya que la Comisión debe aprobar hoy mismo el tema del paquete de medidas económicas para que pase al Pleno. Hay versiones que sostienen que pues esta misma tarde podría verse, si es que se aprueba durante la mañana en la Comisión de Economía, pues este paquete de medidas económicas. También plantea, como se sabe, pues 3 ejes, que es más o menos la modificación del sistema tributario, también impulsar la inversión en sectores específicos, esto con gran magnitud, por supuesto, y también hacer frente a la reducción de los sobrecostos para dinamizar la inversión privada, que en muchos casos, en algunas versiones, pues se ha contraído. Vamos a estar pendientes después del término de esta sesión. Ojalá se apruebe esta misma mañana para que pase al Pleno en horas de la tarde, ya que no se descarta pues que este paquete de medidas económicas se vea hoy mismo
aquí en el Congreso de la República, Pilar. Igor, pero ¿y qué ha trascendido sobre la posición de los congresistas a propósito de este paquete? Teníamos entendido a través de lo que señaló más temprano el dirigente de Perú Posible, Luis Taiz, que esta agrupación no estaba tanto de acuerdo con estos cambios, ya que afectaría la débil situación medioambiental en nuestro país. Sí, hay varias críticas respecto al medio ambiente, pero ya más o menos se intuye que finalmente, pues después de un debate, por supuesto, Perú Posible daría su voto a favor de este paquete de medidas económicas. En general, aquí hay predisposición a aprobar estas medidas, pero vamos a ver pues cómo se va desarrollando a lo largo de la mañana y sobre todo después de lo que ocurra de esta exposición y de lo que vote la Comisión de Economía, que eso va a ser lo más importante para ver los resultados, Pilar. Y continúa la sustentación del presidente de la Comisión de Fiscalización. Sí, bueno, sigue el debate porque ha pedido la palabra Vicente Ceballos, le ha pedido una intervención porque me parece que está Johnny Lescano es quien ha tomado la palabra, pero si le parece vamos a escuchar qué es lo que está señalando el presidente de la Comisión de Fiscalización. Perfecto. Se quiere desconocer. Concluyó la segunda interrupción. Congresista Lescano puede continuar haciendo uso de la palabra. Sí, señor presidente, es en efecto lo que ha dicho los colegas. La congresista Mavila daba cuenta de que han sido archivados casos de la Fiscalía que ellos mismos están reabriendo para revisarlos. Si hubiéramos confiado en los órganos, en instituciones que tienen que ver con la administración de justicia, señor, de luchar contra la corrupción, el país estaría pudriendo. Ya ha tenido que intervenir la sociedad civil, el Parlamento Nacional para exigir, señor, que se corrija lo que estaba sucediendo en el país. Ahora, nosotros tenemos facultades de investigación, señor, y el Parlamento en las diferentes comisiones de investigación ha hecho pedidos a los jueces para levantar secreto bancario y otro tipo de secretos. Nos han denegado, señor. Nos han denegado, hemos tenido que insistir 2 o 3 veces e incluso presentar quejas al órgano de control de la magistratura para poner en evidencia la conducta de algunos jueces. Entonces, señor, hay que abrir los ojos. Parece que algunos colegas no estuvieran viviendo en el Perú, hay que abrir los ojos. Tenemos que obligar, lamentablemente, para que los administradores de justicia cumplan con sus deberes, porque recibían construcciones, porque recibían viajes, porque recibían becas, señor, y no cumplían con sus obligaciones primordiales de luchar contra la corrupción y atacar el delito. Al contrario, estaban blindando a algunos corruptos. Entonces, el Congreso tiene que cumplir con esta responsabilidad, señor. Y es en estos momentos en que se debe dar comisión a las comisiones de investigación, fortalecerlas, señor, para que puedan trabajar bien. Las comisiones de fiscalización o los grupos de investigación que se designen por el Pleno tienen que estar premunidos de las facultades para comenzar a trabajar adecuadamente, señor presidente. Y por eso es urgente, como ya lo ha pedido el presidente de la Comisión de Fiscalización, que se forme una comisión especial designada por el Pleno, señor, para cada grupo político designe su representante, investigar los casos de corrupción en cada una de las regiones. Y hemos visto en la Comisión de Fiscalización las declaraciones y los hechos de Loreto, por ejemplo. ¿Qué estaba haciendo el señor de Loreto? Descontando dinero de los sueldos de los trabajadores. Es una cuestión que así nomás se tiene que ver. No, señor, tiene que haber una investigación o una obra de alcantarillado que, señor… Continúe usted con esto. El 100% en su valoración. Eso no es importante, señor, es importante. Y en otras regiones igualmente, señor, 300, 200 millones, 100 millones, señor, y el dinero del Estado malgastado, el dinero de todos los peruanos malgastado. Entonces, tenemos que cumplir con luchar contra la podredumbre, señor. No vamos a dejarlo así, un grupito, o no darle facultades de comisión investigadora, señor. Tenemos que pisar tierra, o queremos que los próximos gobiernos regionales… Vamos a regresar entonces en breve con lo que viene ocurriendo en el Congreso de la República, donde se está debatiendo esta moción para solicitar esta
facultad de investigación por parte de la Comisión de Fiscalización a propósito de lo que está ocurriendo en la región Loreto. Y ahora vamos a hablar de otros temas también de interés. 2 peruanos que recientemente viajaron a República Dominicana fueron reportados con casos de fiebre chikungunya, una enfermedad que se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti y que es muy similar al dengue. Una pareja de esposos que regresó a nuestro país luego de pasar unas vacaciones en República Dominicana y que contrajeron el virus de la fiebre chikungunya, una enfermedad que se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti y que es muy similar al dengue, aunque con síntomas mucho más marcados. Los 2 síntomas principales son fiebre alta, generalmente mayor de 38.5 grados centígrados, y dolor articular severo. A veces también puede haber una erupción cutánea. El Ministerio de Salud informó que ambas personas presentaron los primeros síntomas estando en el extranjero. Cuando llegaron al Perú, los malestares continuaron, por eso recibieron el tratamiento adecuado. Que haga reposo en casa, se quede en casa, haga reposo, tome abundantes líquidos y si combata la fiebre con antipiréticos o medios físicos y también tome antiinflamatorios. Asegura que en el 98% de casos el tratamiento es ambulatorio, solo un 2% puede complicarse debido a enfermedades preexistentes en las personas, principalmente ancianas o menores de 5 años. El zancudo que transmite esta enfermedad está presente en toda América, menos en Chile y Canadá, y suele habitar en zonas con temperaturas muy altas. Además, sus criaderos son recipientes con agua almacenada, los cuales deben estar tapados y limpios. Evitar la exposición a zonas que tienen gran concentración de estos zancudos, utilizar repelentes, utilizar mosquiteros. El Ministerio de Salud aprobó un plan nacional de preparación y respuesta ante la enfermedad que incluye una campaña de información para alertar a las personas sobre la fiebre chikungunya, cuyos casos ya suman más de 18.000 en 19 países de la región americana. Bueno, y a propósito de este caso, el día de hoy está en nuestros estudios Henry Revaz, él es director general de salud de las personas del MINSA, del Ministerio de Salud. Doctor Revaz, buenos días. Buenos días, Pilar, un gusto de estar acá y agradecer por esta entrevista que va a dar información y sobre todo generar una conducta al país. En realidad hay bastante preocupación a propósito de la presentación de estos 2 casos de peruanos contagiados con esta fiebre medio extraña, la chikungunya. ¿Es cierto que hay 12 millones de peruanos en riesgo en 18 regiones de nuestro país? Primero hay que generar una conducta responsable, una información para poder establecer realmente frente a qué estamos. En realidad, de repente esa conclusión es porque el mismo agente que produce la chikungunya es el Aedes aegypti. Y el Aedes aegypti es la que produce finalmente también el dengue. Por eso podemos decir potencialmente hay un riesgo. Por lo tanto, conocer de que estamos frente a un nuevo virus que es transmitido por el mismo vector. En ese sentido, vamos a llamarle, este es el primo hermano, esta enfermedad es un primo hermano del dengue, cuyo enemigo doble, sería un enemigo doble, la Aedes aegypti. Frente a este tenemos que conocerlo. Esta es una enfermedad que viene de África. En África, todos los años, más o menos desde el año 1952, empezaron los primeros brotes. A Europa pasa al año 2007 y ya tenemos casos autóctonos en las Américas desde noviembre del año pasado. En Centroamérica ya ha habido incluso varios casos ya detectados. Sí, en Centroamérica. ¿Con muertes incluso? Tenemos hasta la fecha reportado en todas las Américas 12 muertos, pero esto es por complicaciones de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, se generó la alerta a la Organización Mundial de la Salud, nos dijo en diciembre que estamos frente a una nueva enfermedad, un nuevo virus. El Ministerio de Salud de nuestro país dimos la alerta. La alerta consiste en que todos los establecimientos de salud debieran tener presente el cuadro clínico para diagnosticar y poder intervenir. Precisamente del cuadro clínico, ¿cuáles son los principales síntomas que se presenta el paciente? Por ejemplo, ¿qué es lo que me debe llamar la atención para ir inmediatamente al médico? Lo que caracteriza es una fiebre alta y sobre todo un dolor articular intenso. Porque muchas veces se podría confundir con un proceso como el dengue, por ejemplo, gripal que señalan, estoy con un poco de fiebre y me duelen las articulaciones. Normalmente algunos señalan. Pero ¿hay alguna diferencia? Sí, hay una diferencia importante. Fiebre vamos a tener en la mayoría de casos clínicos, como refieres,
pero acá la diferencia es que el dolor articular, tanto en muñecas, en codos, en brazos y dolor en pantorrilla es fuerte. Por eso es que se llama chikungunya, y chikungunya significa encorvarse. O sea, el dolor es tan intenso que hace que la persona tenga una posición uno va a antálgica. diferenciar perfectamente que no es un proceso gripal. Así es, y este dolor articular es el que lleva a la gente a llevarlo, porque es un dolor incapacitante. Más o menos los síntomas se refieren que pueden estar entre 2 a 10 días, que es el proceso del virus, pero hay estudios en que más o menos el 40% de la población tiene este dolor de huesos entre 2 y 3 meses y un 20% lo tiene entre 1 a 2 años, es decir, una enfermedad incapacitante. En el caso de las personas que han fallecido, ¿qué complicaciones se pueden presentar? La diferencia en todo caso con el dengue tiene un comportamiento hemorrágico, esto no tiene un comportamiento hemorrágico. Las complicaciones están sobre todo en personal susceptible. Toda enfermedad, hay grupos poblacionales que por sus defensas están un poco limitados. Por ejemplo, hablemos de los recién nacidos, los niños, hablemos de los enfermos, la persona de tercera edad y las gestantes. Entonces, las complicaciones que van de estas enfermedades son personas, por ejemplo, que tienen tuberculosis, están inmunodeprimidos, se complica su sistema respiratorio, se complica el funcionamiento del corazón, hacen infecciones sistémicas y por ahí viene la mortalidad. Entonces, la preocupación siempre, todo problema de salud pública lleva a focalizar también medidas, si bien cierto van para toda la población en general, pero siempre tenemos que focalizar la intervención en estos grupos prioritarios, como repito, son los grupos que por sus condiciones tienen menos defensas. Ahora, ¿de qué manera se puede propagar este virus? ¿Qué medidas tendríamos que adoptar nosotros en casa, en los colegios, en nuestra zona donde vivimos? La pregunta es importante porque permite nuevamente recordar cómo se transmite esta enfermedad. No se transmite de persona a persona, es el Aedes aegypti, el zancudo, que todo el mundo conoce, el que pica, pica a un enfermo y se enferma la zancuda. Y al estar enfermo, en su sangre se contamina con el virus, pica a otro y va la enfermedad diseminando. Por lo tanto, debiéramos incidir, lo que trabajamos nosotros en la familia es que si nosotros sabemos que esto se reproduce en agua, todo tipo de agua, aún más, sabemos hoy día que se reproduce en agua muy limpia, agua que está clorada, quiere decir de que nosotros tenemos que optar por otras medidas mucho más intensas. Entonces, ¿qué hacer? Primero, tenemos que lavar los recipientes. ¿Por qué? Porque los huevos pueden quedarse en los bordes del recipiente y sabemos que los huevos duran hasta un año, o sea, pueden esperar el otro verano o cuando uno vuelve a utilizar el recipiente agua y se vuelven a activar, luego se convierten en pupas, zancudo y salen volando. Entonces hay que lavar intensamente, sobre todo los bordes de los recipientes. Una vez que hemos lavado, ponemos el agua y tapamos el agua, porque con eso que estamos haciendo, evitamos el lugar en donde se va a reproducir. Entonces, si lavamos y tapamos, volvemos a insistir, y eso lo hace la familia, o sea, no esperen que el sector vaya, quiere decir que tendremos posibilidad de tener menos criaderos, y si tenemos menos criaderos tendremos menos zancudos, menos poder infectar. Por eso es que tu pregunta interesante que empezaba, si en el país tenemos el riesgo. En realidad el riesgo está en donde tenemos zancudo. Y por eso hay que trabajar intensamente. ¿La fumigación sirve de algo? Ok, la fumigación sirve y esa es una medida recomendada cuando tenemos cantidades elevadas de zancudo. Nosotros medimos índice aédico. ¿Qué es el índice aédico? Es la cantidad de Aedes. ¿Qué es el Aedes? Aedes aegypti, así se llama el vector. En realidad esta es una medida que lo vamos haciendo. Cuando supera el 2%, es decir, hay una cantidad superior a la cantidad normal de zancudo en territorio, está indicada la fumigación. Por eso es que van las brigadas de los gobiernos regionales, de los establecimientos de salud para eliminar el vector, pero no esperemos otra vez la llegada de ellos. Lo que tenemos que hacer... Nosotros podemos adoptar, entre tanto, medidas en nuestras propias casas. Por ejemplo, la medida más fácil que tenemos que hacer es eliminar todo aquello que a veces lo guardamos. Muchas veces guardan las llantas de su primer carro, somos muy acumuladores de inservibles que al final se acumula agua, aún más tenemos cambios climáticos intensos, la temperatura permite la humedad, entonces ahí se va coleccionando agua. Los cementerios, por ejemplo, hoy día está demostrado de que la arena húmeda es tan efectiva para guardar a las rosas, entonces ya no tiene sentido llevar agua para poner a los floreros cuando ahí se convierte en reservorio en 3 días con calor.
desde un huevo se convierte en una zancuda que vuela. Y una zancuda puede poner hasta 200 huevos. Quiere decir que en una semana podemos tener 200 zancudos volando. Rápido. Y en el caso de los 12 peruanos que fueron contagiados en República Dominicana, ¿algún tipo de acción se están tomando, no sé, en el aeropuerto, cuando ingresan los visitantes, para evitar que algún mayor control? Esas medidas no dan beneficio, ya, porque es difícil ver cuánta gente llega, cuánta gente viene, aún más. Puede venir a las personas que han sido picados hace 2 días con el zancudo y recién van a hacer la fiebre 3 días después. Entonces, lo que sí tenemos que primero decir a la gente que hay territorios, sobre todo el Caribe, Centroamérica, está circulando este germen, por lo tanto, la primera indicación sería que no vayan por ahí. Y si van, usen repelentes, usen, un poco contradictoriamente, son playas cálidas, es difícil cubrirse la ropa, ¿no? Entonces es mejor no ir. Pero sobre todo la medida de salud pública más importante es que si van por ahí y regresan y tienen fiebre, inmediatamente vayan al servicio de salud. ¿Hay algún tipo de vacunas, por ejemplo, como en el caso de la fiebre amarilla, ¿no? Cuando uno viaja a esas zonas? No hay vacuna, no hay medicamentos, se tratan los síntomas también, o sea, la fiebre y el dolor, se dan medicamentos para eso. Por eso es que nosotros queremos aquí y agradecer esta oportunidad de invocar a los gobiernos regionales, sobre todo a los gobiernos locales. Este es un tema que tiene que ver mucho con el abastecimiento de agua. Si la provisión de agua no es continua, obliga a la familia a almacenar agua. Y si este almacenaje de agua no es lavando y tapando, tendremos reservorios importantes. Entonces, hoy día tenemos una importante oportunidad. Hay gobiernos regionales, gobiernos locales que trabajan intensamente para eliminar los criaderos, pero hay otros que todavía no lo hacen. Por eso es que hoy día invocamos a los gobiernos regionales, a muchos de los distritos y alcaldes distritales del país, de que tomen las acciones de campañas preventivas, de información. De información, recojo de inservibles es una tarea municipal importante, hay que sacar todo lo que almacena agua. En las campañas de fumigación también tiene responsabilidad los municipios. Y sobre todo la educación sanitaria para lavar y tapar, que es fundamental para prevenir esta enfermedad. Ahora que estamos en pleno mundial y que muchísimos peruanos han ido a Brasil y están por ir en las próximas semanas, en los próximos días, ¿algún tipo de prevención? Brasil también está afectado por este tema de la fiebre chikungunya. Brasil tiene, igual que nosotros, el mismo riesgo. Cuando no hay la enfermedad, hablamos de casos importados. Igual, y van a llegar a Brasil muchas personas también infectadas. Brasil también está tomando la misma prohibición. El tema sería la mala suerte de que un peruano esté al lado de alguien que esté infectado y tenga un zancudo y que le haya picado. El problema se complica cuando va a una zona en donde tenemos el virus autóctono, o sea, que están los virus infectados. Esto no es el caso de Brasil, pero en todo caso, sí, nosotros por eso hemos trabajado desde diciembre del año pasado, tenemos un plan nacional, estamos organizados, estamos difundiendo. Agradecemos mucho la presencia de ustedes para difundir esto y finalmente las personas que vienen a nuestro país tienen que tener una conducta responsable, sobre todo los que van a las playas de Centroamérica, Cuba, etcétera, saber que si vienen con un dolor articular, con fiebre, tienen que acudir al servicio de salud, porque una tarea importante también ellos es poner en domicilio, taparlos para que no se le pique el zancudo si hay por su domicilio y evitar que el zancudo se infecte y comience a picar a la población. Bueno, hay otro tema que también preocupa y es una información que ha llegado a través de la prensa internacional sobre esta advertencia que ha hecho la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido, que ha señalado que se está aumentando el riesgo de la propagación de una bacteria en las manos cuando se lava el pollo antes de cocinarlo, cuando está el pollo crudo. Sí, en realidad justo estamos hablando mucho de los nuevos virus que vienen, son virus que vienen de los animales. Por eso es que una medida de salud pública, la más efectiva que tenemos, es lavado de manos. Cada persona que tiene la posibilidad de estar en contacto con un animal, por ejemplo, todos aquellos que trabajan en el mercado con animales, todos aquellos que manipulan, las amas de casa que cocinan, lo bueno es que puedan usar un guante. Pero si no usan un guante, inmediatamente termina esta tarea de manipular los alimentos. Esas cosas tienen que ser lavado de manos. Esa es la bacteria, la Campylobacter. El Campylobacter, que genera enfermedades a nivel de piel y puede generar enfermedades de tipo sistémico. No nos alarmemos, en realidad, cada vez que la ciencia tiene una oportunidad de acercarse y reconocer un nuevo virus, también el ser humano tiene que tener la posibilidad de generar medidas de salud pública más complejas. El lavado de manos es
una de las medidas de salud pública más importantes que tiene la humanidad y que evita el 80% de las enfermedades y sobre todo las enfermedades que no conocemos. El problema es que no se lava la gente las manos. Aquí se han presentado algunos casos. No tenemos casos. ¿O son realidades, dos realidades completamente distintas? Lo que ocurre allá en Europa, en Inglaterra, y lo que ocurre en nuestro país con el tema de la manipulación de la carne de pollo cruda. Importante pregunta y que permite precisar algunas cosas. Antes las enfermedades nos llegaban por los barcos, demoraban mucho tiempo. Hoy día las personas se movilizan mucho más en avión. Entonces sería no inteligente decir esta mañana que no tenemos riesgo. Si hay una bacteria nueva en China, si hay una bacteria nueva en Estados Unidos, en 5 horas podemos tenerlo en el Perú. Y podemos en 1 hora, de repente en Trujillo, en 1 hora y media en Arequipa, etcétera, la enfermedad. Entonces, por lo tanto, las medidas hoy día son medidas de salud pública, ya no hay barreras, ya no hay fronteras para las enfermedades y por lo tanto la alerta, por eso es una alerta mundial, todos tenemos que estar preparados. Por eso es que precisando esta información oportuna, lo que tengo que aprovechar y decir, lavado de manos frente a una principal y potente bacteria que podría generar más problemas. Pero las amas de casa me están preguntando a través de las redes sociales, ¿tienen que lavar el pollo crudo o no? Todo pollo hay que lavarlo. Porque no sabemos sí hay que lavarlo, pero que tiene, lavándose previamente las manos o poniéndose unos guantes. Poniéndose unos guantes, todos no lo van a tener un guante hasta que se tenga una cultura, pero inmediatamente que lo lavan hay que lavarse las manos. Con jabón o con agua clorada es hasta ahora el cloro es lo que está funcionando para eliminar sobre todo los virus. Ahora, ¿qué acciones se están adoptando frente a esta advertencia mundial? Cuando hacemos nosotros eso... ¿Cuál es la entidad, la instancia del Ministerio de Salud que tiene que ver con esto? Cuando pasa eso, rápidamente esta alerta llega a epidemiología, hacemos una alerta epidemiológica, eso tiene 3 niveles, se contacta con los organismos que están haciendo el reporte, se busca la evidencia, el cuadro clínico y sobre todo se trabaja ya a nivel de laboratorio para ver si tenemos pruebas diagnósticas o no tenemos o se preparan pruebas diagnósticas. Hoy día tenemos en el Instituto Nacional de Salud bastante tecnología que permite rápidamente, no es una propaganda, sino es un reconocimiento de lo que hace el país, rápidamente tener pruebas diagnósticas para precisar de qué se trata y entrar a un sistema de vigilancia. O sea, entramos a un sistema ya de vigilancia. Dado la alerta, comenzamos a vigilar y inmediatamente si vemos las posibilidades que tiene nuestro país, generamos, como en este caso de chikungunya, un plan nacional y una directiva nacional para empezar a trabajar. Ahora, ¿cómo se refleja este síndrome del intestino irritado que puede ocasionar esta bacteria? Por las diarreas que son frecuentes, uno come la comida y comienza a tener deposiciones permanentes, comienza a deshidratarse y a veces le echamos la culpa otra vez a que no se ha lavado las manos y estamos infectando con muchas bacterias. Por eso es que las personas como segunda conducta tienen que comer en lugares seguros, evitar la comida ambulatoria. En muchos lugares de la costa del país se consume, porque ahí no sabemos cómo cocinan. Así es. No creo que se estén lavando las manos con jabón a cada rato, poniéndose unos guantes. Y confunden mucho más. Por eso es que estos problemas se detectan en aquellas civilizaciones o sociedades en donde tienen todas las condiciones de limpieza y probablemente una nueva diarrea llama la atención. Entonces tenemos que entrar a esa cultura. Muchas gracias por la entrevista y bueno, lo principal, medidas de prevención y muchísima limpieza. Nos vamos nosotros a una nueva pausa comercial, pero antes los dejamos con nuestro segmento Detrás de Brasil 2014. Ya volvemos. Lávese.